Con tantas noticias que ocurren día a día en el país, es difícil entender lo que pasa. Se lo digo por experiencia. Por eso, La Silla Vacía lanzó la versión 2025 del curso ¿Qué está pasando en Colombia? Es un curso virtual de 9 sesiones en el que en un espacio seguro podrá resolver todas sus dudas sobre las decisiones que afectan al país, desde el gobierno de Donald Trump hasta las presidenciales. Las inscripciones están abiertas hasta este 3 de abril y el link para saber más lo encuentra en la descripción de este episodio y en lasillavacía.com. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que el gobierno expone en televisión y le pueden jugar en contra de su estado de conmoción en el Catatumbo. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es lunes 17 de marzo. A menos de que algo extraordinario ocurra, esta semana veremos un nuevo capítulo del Consejo de Ministros por televisión. Lastimosamente, para los memes, ya no son tan dramáticos como fue el primer episodio de febrero. Transmitir los consejos es algo que al presidente le gusta, pese a las demandas judiciales para que deje de hacerlo. Estas demandas argumentan que ahí se tratan temas confidenciales. Pero mientras la justicia falla, el Consejo está dándole argumentos y de sobra a la Corte Constitucional, que hoy estudia la legalidad de los decretos de la conmoción interior para el Catatumbo. La Corte debe tomar una decisión y parte de los argumentos para fallar están siendo transmitidos por la televisión abierta. Mariana Zapata cubre las movidas judiciales para La Silla. Gracias por volver por acá. Gracias por invitarme, Tati. ¿En qué está en este momento la discusión de la conmoción interior en la Corte Constitucional? Bueno, la Corte tiene en sus manos 21 decisiones que están relacionadas con este tema de la crisis en el Catatumbo. La más importante es la decisión sobre el decreto que declara la conmoción interior, que es este denominado decreto madre. Ese es el que explica la urgencia, ¿no? Exactamente. Ese es en el que el gobierno explica que necesita decretar la conmoción por varios motivos que revelan como el nivel de urgencia. Ese es un decreto que revisa la Secretaría Jurídica de Presidencia y en el que meten mano varios ministros para que quede súper bien amarrado con las cifras, las causas y las razones por las cuales el gobierno necesita medidas extremas que tiene que tomar por medio de decretos para atender esta emergencia. Luego ya están esas decisiones del resto de los 20 decretos que lo que hacen es regular la emergencia del Catatumbo, o sea, son esas como medidas extremas que toma el gobierno. Y esas están repartidas en varios despachos de la Corte Constitucional. ¿Y qué efecto ha tenido que justamente sobre las medidas del Catatumbo se esté hablando en los consejos de ministros? ¿Y por qué tiene que llamarle la atención a la Corte Constitucional que el presidente hable de eso? Pues acá el lío no fue el primer consejo televisado, pues porque ahí todo el drama que hubo no permitió que se llegara incluso a discutir los decretos. Pero el segundo, pues ese sí fue el que llamó total atención en la Corte. Señor presidente, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, antes del tema que nos convoca, que es el MICAI, aquí quiero hablar sobre el hecho que se produce en el MICAI. Lo que funcionarios de la Corte que tienen que ver con este estudio percibieron de este segundo consejo del que te hablo fue que más que solucionar la crisis puntual del Catatumbo, lo que discutió el gobierno mostró que lo que se busca realmente es ejecutar un plan de gobierno que no se ha logrado ejecutar anteriormente. Por ejemplo, en ese Consejo de Ministros, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pidió plata para reparar y tener más disponibilidad en los puestos de salud. Que es lo que implica necesariamente los 65.844 millones de pesos. Los proyectos a corto plazo es lo que ya le he mencionado, la recuperación de todos estos 53 puestos de salud y todos los que encontremos en la zona de... Y hasta ahí, pues, bien, ¿no? O sea, uno diría como... tiene sentido, es defendible, hay miles de heridos en el Catatumbo, pero pues acto seguido el ministro dice algo como... Porque hay que entender que esto no está comenzando hoy, usted nos ha dado órdenes a nosotros desde el principio de llegar a estos territorios vulnerables y esta es la inversión que se ha hecho especialmente en el año 24, algo en el año 23 y tiene que ver con algo que... es importante, 83 equipos básicos. Entonces, según lo que te entiendo, lo que levantó la ceja entre varios funcionarios de la Corte es que el ministro admitiera en televisión que lleva un año intentando llevar y mejorar puestos de salud en el Catatumbo y que posiblemente aproveche la conmoción para cumplir esta meta. Tal cual, así, tal cual. Y lo mismo ocurrió con la intervención del ministro de Educación. El sector educación ha hecho una solicitud por el orden de los 387.000 millones de pesos. Se trata de infraestructura para la educación primaria básica y media.
Usted ha sido muy insistente, presidente, en que pues los sectores deben tener una visión de territorio, una intervención en el Catatumbo. Que pues en este Consejo de Ministros él pidió 387.000 millones de pesos, que traducido al español eso es como el presupuesto de 3 meses para que funcione la Universidad Nacional en Bogotá, que es la sede más grande de la universidad pública en el país. Y lo que él dice es que lo necesita para transformar el sistema educativo de la región. Siento que eso es importante, o sea, es un punto que el presidente siempre ha hablado. En uno de sus primeros viajes al Catatumbo, él prometió una universidad para la zona de El Tarra. Obvio, o sea, sí es un tema súper necesario, Tati, pero no resuelve la pregunta de la Corte de por qué se están necesitando tan urgentemente este tipo de medidas. O sea, si están pidiendo medidas extraordinarias, pero para solucionar problemas que son estructurales, pues el tema de la crisis como que se empieza a desbaratar allá dentro de la Corte. Ya. Y eso es lo que pasa con la conmoción interior, que es un mecanismo súper delicado porque le está dando al gobierno una facultad de sacar leyes para resolver problemas, pero inmediatos. Y en la Corte la duda es qué tiene que ver resolver este problema estructural de la calidad educativa en este caso, que insisto, pues obviamente es muy necesario en el país, pero pues ahí como que no es muy clara esa relación con una crisis de 55.000 desplazados en el Catatumbo. Sí. Bueno, y súmale que los estados de conmoción interior son de 90 días, que aunque son prorrogables, pues otra particularidad es que esas medidas son para ejecución inmediata, precisamente por lo urgente que es solucionar el tema. Respecto a que el presidente ponga al aire en televisión pública este tipo de consejos, a él le gusta que la gente vea los consejos de ministros. Dice que esto incentiva el debate sobre su gobierno sin intermediarios. Dentro del gobierno previeron efectos como estos, como que, por ejemplo, la Corte tome nota de lo que dice el gobierno en sus reuniones que son ya en televisión. Sí. Obvio, estaba previsto y lo sabemos porque gente que se sienta en el Consejo de Ministros pues no lo comunicó. Además piensa que el gobierno para este segundo Consejo de Ministros ya sentía cierta prevención de la Corte Constitucional sobre el tema del Catatumbo. ¿Ah, sí? Sí, y esa tensión arrancó cuando la ponente de la decisión sobre el decreto madre, que es la magistrada Paola Andrea Meneses. Ahora ella fue ternada en el gobierno Duque y esa terna, recuerdo, la anunció el presidente, entonces presidente Duque, en su programa de televisión de entonces. Exacto, súper irónico, pero mira que ella comunicó al gobierno que ella sería la que asumiría esa ponencia y en esa misma comunicación, que en idioma jurídico es el famoso auto, ella pidió mandar información como las cifras de desplazados en el Catatumbo, los informes de la Defensoría para pues constatar esta emergencia humanitaria, las zonas afectadas con cultivos de uso ilícito, etc. Pero pidió otra cosa, que fue eso que le hizo ruido al gobierno, y es que Meneses pidió las medidas que en términos generales el gobierno estuviera pensando para poder conjurar esta crisis. Y eso pues obvio generó ruido en el gobierno, pues porque, Tati, ellos tienen 90 días para sacar todos los decretos. Y esa solicitud de la magistrada vino apenas en la primera semana de la conmoción. Es más, ni siquiera tenían todos los decretos listos para ese entonces. Claro. Entonces, fuentes internas de Palacio piensan que esa solicitud se sintió más como una especie de control político y que la Corte entró, pues, con los taches arriba. Como que estaban pidiendo todo el plan para revisar el decreto madre que no tiene todo el plan. Exacto. Y para evaluar el decreto madre, dicen en el gobierno, pues no se necesitan todas las medidas listas, solamente las razones de la emergencia y esta justificación para poder pedir medidas extraordinarias. Que deja en este momento esta tensión, porque seguro en las próximas horas vamos a ver el episodio 3 del Consejo de Ministros y es posible que el presidente siga hablando de temas que se consideran confidenciales en estas reuniones o de seguridad nacional o claves para el país. Seguirán pues igual los efectos judiciales o el gobierno va a sentir esos efectos. Obvio, pues hasta que no se tome la decisión, cualquier cosa que diga el gobierno va a afectar la decisión. Además, ya tienen una relación bastante tensa con la Corte por la caída de la no deducibilidad de las regalías, por la caída del Ministerio de la Igualdad y ahora la tensión también está centrada en la decisión sobre la reforma pensional que también tiene que sacar la Corte ya casito. Entonces, pues sí, obviamente este es otro punto de tensión. Excelente ambiente entre las ramas del poder público. Gracias, Mariana, por pasar por acá. Gracias nuevamente, Tati, por invitarme. Esta semana el drama también estará en la Comisión Séptima del Senado, que va a estudiar el archivo de la reforma laboral. Se viene también la convocatoria a la consulta popular y estaremos muy pendientes del orden público en Cauca y en Catatumbo. Todo esto y más estará al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produce Huevos y Juana Rubio Tovar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.